género de terror, pero que esté sostenida con los vínculos y sobre todo con lo emocional. Y después meterme en el tema psiquiátrico, que era algo que yo venía estudiando cuando dirigía Leonor Manson 448 Psicosis, obra de Sarah Kane, y un poco cómo de golpe la psiquiatría, que le agradecemos que exista, pero trata a los pacientes siempre de una manera más física, alterando, despertando, calmando, entusiasmando, pero ese dolor no tiene cura. Y es un poco lo que va sosteniendo todo lo que va llevando Bruno en el recorrer de la película, ¿no? Hay algo también que Eduardo siempre cita en sus películas, donde hay personajes que están siempre al margen, ¿no? Tanto pasa con Bruno, con el tema de la psiquiatría, como con el personaje de Cremonesi y todo su grupo familiar, cómo están esperando esta teoría un poco del derrame, en este caso de que haya un accidente, un auto bueno para sacar algo, para poder vender y con eso subsistir, comer y demás. Jugamos con el género, pero siempre las películas de Edu, y en este caso las películas sobre todo independientes que hacemos con Eusebia en la higuera, cuentan algo más. De hacer una película y construir el relato, yo decía que para mí cada auto es una historia, cada auto es un sarcófago, cada auto hay una vida y una muerte ahí, que puede ser por accidente de tránsito, también por tiroteos o por lo que sea. Pero digo, un poco eso era, ahí hay una fuerza oculta que tiene la película, que cada auto que aparece tiene una historia, ¿no? Entonces nosotros de todos esos autos elegimos la historia de uno. Entonces ahí hay un trabajo que va por debajo, que es hasta psicológico o simbólico, pero digo, cada auto es una historia. Está bueno en que cuenten Fer y Pablo lo que pasó cuando fuimos a la locación y lo que dijo el dueño, que es un productor más de la película porque es un tipo que nos dio la llave para poder rodar. ¿Y qué fue lo que dijo ahí el dueño del lugar? Bueno, sí, en concreto, bueno, primero teníamos varias opciones de San Madero y Pinto. Había echado el ojo a ese de San Madero y me decía, no, tiene que ser este, tiene que ser este. Fuimos con Fer y cuando empezamos a contar la historia de la película para engancharlo, nos miró y dijo, no me cuenten más nada, esto pasa. Entonces nos miramos, yo cada 6 meses viene un cura, limpia el lugar, porque hay una energía muy fuerte que los chicos que laburan acá a veces no quieren entrar a tal lugar o tal otro, porque es como, y bueno, nos miramos, nos reímos, pero el primer día que nos fuimos a filmar, todos sentimos esa energía, que era como algo, ¿no? Y laburamos con mucho respeto también, que era lo que la consigna. Un poco como decía Edu, los autos están intervenidos por la tragedia, entonces manchas de sangre, balas, vidrios rotos, no es un lugar amable para filmar, y al mismo tiempo nosotros estábamos con mucha alegría filmando una película, era como un contraste muy fuerte. General Rodríguez, todo esto está dentro también de un proyecto que tiene el municipio de Rodríguez, se llama Rodríguez Filma, donde te apoyan para que vos filmes, dándote locaciones, ayudando con el catering, obviamente pata fundamental para nuestro rodaje. No, es una película totalmente independiente, todos pusimos nuestros talentos a la orden. Veníamos de la pandemia, esto fue en enero del 21, apenas empezó a abrir un poco noviembre, diciembre, dijimos tenemos que filmar. Eduardo tenía esta idea porque veníamos laburando con las autopartes y un poco con esto de lo que, como disparador, de la tragedia que podía tener cada historia de estos autos. Y dijimos, bueno, dale. Esto fue en diciembre y el 2 de enero arrancamos el rodaje. Y que vienen recorriendo festivales, anuncio, hoy ganamos 3 premios en un festival de cine fantástico de Cataluña. Mejor director, mejor música, y gané uno como mejor actor. Todo muy a pulmón y acompañándola. Así que acá estamos, muchas expectativas para el 6 de octubre en el estreno. Sí, es un contemporáneo, ¿no? Es decir, es parte del rock y amigo, y hemos hecho varios clips, ya 2 o 3. Y bueno, la idea siempre, a mí me gusta de sumar artistas. No sé, en Palermo Hollywood, Catupecu, en Caño Dorado, Intoxicados, Estelares, y así es como la idea de ir sumando talentos, ¿no? Y
y él vio la película, dijo tengo la canción y pensó y propuso Morela, ¿no? Que es una canción de un fantasma, ¿no? De un fantasma, creo que es un cuento de Edgar Allan Poe. No tenemos la estructura de una gran productora para tener la posibilidad de si pasa algo 15 días aislados y demás, porque no. Entonces poder laburar familiarmente en un entorno, poder aislarnos para hacer la película, que fue lo que hicimos, tanto nos quedamos en Moreno y en Rodríguez, que conseguimos también por Rodríguez Firma hospedaje para todo el equipo técnico, fue el aislamiento mientras que rodamos para que no haya contagios y todos los protocolos respetarlos. Y después Anne que cuente su experiencia. Bueno, como decían que es un ámbito muy familiar, desde siempre fueron familia, como desde antes de los rodajes, yo los conozco, no sé de cuándo es que soy de los bebé. cinco. Bueno. Entonces siempre fue un ámbito familiar y fue muy divertido, jugar prácticamente porque primero a mí me encanta el terror desde muy chiquita, entonces me hace divertido que me asusten y asustar. Y fue todo un juego, fue más allá del compromiso y que hay que quedarse hasta tal hora, esperar para que vos grabes y todo eso. Era todo un juego, era un ámbito familiar y salían charlas y siempre me cuidaron mucho, encontrar algún lugar para dormir. Sí, armábamos camitas ahí, Con Pauli que sillas. está ahí. Fue muy lindo, fue sobre todo para jugar, divertirme, meterme en el ámbito y bueno, fue todo lindo. Filmar una película La Selva empieza a ser un personaje. Uno va a la montaña es un personaje, y en el desarmadero los autos son personajes, y en esa locación, cuando la vimos, es una locación que presentaba Fernando, estaba esa estatua, y Con el tenía hilo la en la cabeza. particularidad de tener un hornero, ¿no? Como una cosa de un tercer ojo, un cíclope ahí, de un monstruo. Y después, bueno, el ciervo representa también en la cultura celta como la idea del artista, ¿no? O sea, está relacionado con las artes. Y esto es, para mí fue un disparador para la película, para el motivo de las pinturas del personaje de Bruno. Que no las pinto yo, sino que No, que la ha hecho Mónica Rojas, pero digo, que de alguna forma era, lo que yo hago, lo que hacemos es utilizar lo que te da el decorado, lo que te da la realidad y transformarlo en ficción, ¿no? Así que eso me pareció como importante. Después de ahí se transformó en el motivo, ¿no? de su obra. Y también lo que le sucede al personaje de Bruno es que la elección por el arte de alguna forma colabora a la destrucción de su familia, ¿no? Por eso él después dice, no quiero pintar más, yo ya no pinto más. Era un poco jugar con eso, ¿no? Entonces había que encontrar un símbolo que represente su arte, por eso al final aparece pintar un cielo, ¿no? Entonces era como terminar de encontrar un elemento que te da la locación, la realidad, y desarrollarlo y sumarlo y mezclarlo en la ficción. El origen estético de esta película es el cine de terror de los 80, o sea, Carpenter, Cronenberg y alguno más que Brian De Palma. Digo, la aparición de la silueta de Clara Kovacic es Carpenter, ¿no? Entonces digo, pero lo que hacemos es, de alguna forma ya está todo hecho, nosotros lo que hacemos es reciclar y homenajear permanentemente, ¿no? Así que bueno, está como la idea del rojo presente, casi arbitrariamente aparece una luz roja que ilumina el fantasma, el personaje. Y después, para mí lo que más me interesa de la peli es cómo empiezan como fantasmas y después el artista, no pinta pero construye las presencias, ¿no? Entonces se rodea, arma esa cena con su esposa, con su hija. Entonces esa es su obra, esa es la obra de Bruno. No ya pintar, sino poder conectarse con eso. Y eso es tal vez algo que la psiquiatría no puede llegar a entender, ¿no? La parte de la psiquiatría y todo Psicólogo. eso, claro, yo soy psicólogo, aparte de actor, y rescato lo que dice Eduardo, ¿no? Me parece que hay una parte humana que nosotros no conocemos por ahí, del lado de adentro de las instituciones donde se trabaja con gente psiquiátrica, pero sí está, por sobre todas las cosas, la parte humana. Digo, aquel que se dedica a eso de tiempo completo, siempre está, ¿no? El tiempo dedicado exclusivo para
poder contener, ayudar y hacer compasar ese tiempo que realmente no están en su sano juicio. Y después, bueno, en la parte de la culpa, porque viste que, bueno, que el enfermero mío tiene hábitos no del todo santos y por ahí se le escapan los locos cuando él está ahí, bueno, eso tiene que ver con la dirección, pero digo, bueno, ese descuido es terrible. Digo, nosotros hasta parece gracioso en la película, pero digo, es terrible porque digo, Bruno que tenía que volver a encontrar la contención y tenía que encontrar todo eso, en realidad se te escapa el loco porque vos estás dedicado al vicio, me parece que es terrible y que eso lamentablemente pasa, ¿no? En el sistema de salud argentino, ¿no? También lo que en un momento dijo Luciano de esa familia que va a buscar, se saca provecho de esos autos, Roberto hace lo mismo, en otro nivel, ¿no? Es el tipo que saca provecho de ese auto destruido, de sacar plata, en un momento le dice, esto es todo guita, ¿no? Claro. Entonces, y él más de eso, él lo ayuda en eso, más de eso no lo puede ayudar. No tiene como una idea de decir, bueno, lo puedo ayudar con esto, con lo otro, por eso acude rápidamente a la doctora, porque la contención de él es eso, son mi amigo, te doy esto, que para mí también tiene su lado, buscamos otro lado, ¿no? Cuando le muestra eso, mirá qué lindo esto, no es lindo, bueno. Pero yo siento eso, como que Roberto es saca provecho de eso también. Es de otro lado, pero mucho, ¿no? En un momento dice, viste cómo son los negros. Y bueno, ahí está, ¿no? Y eso que... ¿Qué tal? Susana Salerno. Para Luciano y otra para Eduardo Pinto. Tu preparación para trabajar en el desarmadero, ¿cómo fue esa preparación física? Porque no es nada fácil trabajar en ese lugar, más que vos sos actor y no tenés la experiencia. No, tengo experiencia. ¿Sí? Hice millones de laburos antes de esto. Millones, cuando digo millones. Un poco fue el asesoramiento de la gente del lugar y lo mismo que dice el personaje de Pablo, tenés que desarmar esto, qué sé yo, papá, fue lo que le pregunté al dueño, me dijo, acá sacamos esto y si se necesita una puerta de acá para no sé qué, la sacamos de acá, la tuneamos con esto. Inclusive teníamos un compañero actor que necesitaba algo para su auto, fíjate si necesita algo, desarmarlo, llévatelo. O sea, es así. Creo que lo más complejo fue sostener ese estado, ¿no? Porque pareciera como muy quieto, pero es de una intensidad brutal. Hay como un latir constante de alguien que no la está pasando bien. Y ser muy cómplice. Hay algo que con Eduardo tenemos un entendimiento ya, aparte del vínculo familiar y de amistad que tenemos, de laburo, en donde Edu tiene muy claro lo que quiere y a cada rol le establece una responsabilidad gigante. O sea, de la cámara para adentro, a mí me dice operar y él me va viendo de afuera y casi sin palabras nos entendemos muy bien. Y después, bueno, como sucede con todos los rodajes, uno tiene que tener muy claro el recorrido, cómo va graduando esas pequeñas cosas que se hacen desorganizadamente, cómo vas dosificando los estados para que después el armado total de la película tenga que ver, ¿no? Pero es un laburo artesanal que tiene el cine, que se disfruta un montón. Y para Eduardo, me gustaría que nos cuentes cómo fue el trabajo de la iluminación, de la música, toda la parte técnica. Bien. Como te decía antes, esta es una película muy afinada para mi gusto, donde la música era muy importante, ¿no? Hay como un juego con mucho respeto que la doctora le dice un chiste, le dice que no escucha reggaetón, y va al lugar, o sea, la música se transforma en un personaje, ¿no? O sea, claramente. Entonces digo, no es que la música es un personaje, está el reggaetón que hace mal, no digo que sea mal el reggaetón, pero hay una parte del reggaetón que no está buena, que cosifica a la mujer, o sea, claramente. Entonces digo, esa parte está. Después está la música clásica, que es la música que lo puede ayudar a recuperarse y la que él adopta. Ahí aparece
un elemento estético, es un radiograbador, los 80, Cronenberg, Crash, o sea, hay un elemento que nos lleva a la década del 80 y también hay un color. Bueno, yo soy fotógrafo, la foto esta no la hice yo, la hizo Fernando Lugones, pero hago una bajada de color. Para mí cada película tiene un color, y cada personaje tiene un color, siempre, como Corralón fue blanco y negro, cada película tiene un color, y eso ya nace de entrada, desde el guión, en mi caso. Entonces digo, todo está pensado, encuadrado, pensado, y después como la edición, ¿no? La edición era súper importante. La música la hizo Manuel Pinto, que es Pinto, pero no es familiar de Pinto. No es. Pero Es uno de los pocos que se repite. Que Manuel trabajó con Leonardo Fabio en el Aniceto, fue uno de los que generó el famoso, el sonido alucinante de los gallos peleando, ¿se acuerdan? Los silencios o sea, lo hizo él. Y después el sonido fundamental. Y el sonido de Pablo Irrazábal también, el sonido fundamental. Claro. En la aparición del fantasma. Y esto que decía, ¿no? Cómo aparecen como fantasmas, al principio da miedo y después la propuesta era que no den más miedo, que se conecten. Y a mí lo que más me gusta de la película es la construcción que hace Bruno, su obra, de pedir al reo, ¿no? al negro, que lo mate, ¿no? Cómo Bruno avanza sobre los hijos y demás para obtener la libertad y de poder reencontrarse con sus amores, ¿no? Eso me parece así como lo más que lo hablábamos con Fernando, hablábamos del rodaje, que es muy fuerte. Genial, porque fueron, si bien está editado, fueron 200 metros de arrastrarse entre vidrios. Yo iba viendo cómo me iban sangrando las manos, porque está todo vidrio molido y eso que lo hicimos varias veces, con respecto a lo físico, ¿no? Cómo ir acompañando eso de distintos puntos, como iba contando Eduardo. Fue una escena compleja que además estaba en sincronización con la aparición, así que estamos contando demasiado, de otros personajes que aparecen recién en ese momento, ¿no? Eso realmente fue una jornada muy intensa. Una que fue muy intensa es la primera vez que aparece Amelia con su madre en el auto y hay un accidente en la autopista. Eso nos pasó. Sí, eso. En simultáneo. Y en simultáneo. Supuestamente es un choque múltiple ahí en el acceso. Claro, había algo que, por eso tenía que ser ese desarmadero, porque el desarmadero está pegado a los autos muertos, están pegados a los autos vivos, ¿no? Están pegados al lado. Entonces esa imagen, ese dron que cuenta al principio, son los dos universos, ¿no? Sucedieron en el momento, claro, el momento del encuentro que uno se encuentra con su mujer y su hija. Al momento que estábamos rodando eso, un choque múltiple. Ahí, o sea, estaba Clara, era así, estábamos por filmar, Clara estaba dentro del auto, ensangrentada en ese momento, y se escuchó un sonido, una banda sonora de la realidad, otra vez, que era la frenada y el impacto. Y con Clara ahí, era lo que había sucedido en la ficción, ¿no? Estaba pasando ahí. Eso fue muy... A mí ahí dije, ahí yo tuve miedo. Porque me acuerdo que Pablo salió corriendo inconscientemente a la autopista y yo dije, esto nos estamos metiendo en algo fuerte, ¿no? Es más, un gran fotógrafo amigo, yo le pasé la película y no la pudo ver, ¿no? Porque también hay algo que pasa, que gente que ha tenido familiares no pueden ver la película, ¿no? Claramente por eso. Por familiares perdidos en accidentes de tránsito, ¿no? No, con respecto a lo que ella preguntaba, me parece que el lugar está como dividido. Hay un lugar que es todos sectores de puertas, otros están todos los autos a medio desarmar, otros los repuestos. Cada lugar tenía como una energía particular, me parece, que lo sentimos en el mismo momento que fuimos a ver las locaciones, pero yo igual coincido con Luciano, me parece que la escena esa del final, no sé si es por el cansancio, porque ya estábamos llegando al fin de rodaje, porque era entrado en la madrugada, o por lo que verlo y acompañarlo a Luciano, que nosotros no participamos en esa escena, pero verlo ahí con Amelia, me parece que todo el resto de los chicos, me parece que esa parte era como que te ponía piel de gallina. Una forma. Sí. Yo me acuerdo de algo que nos pasó con Clara, pero no fue en el desarmadero, fue en esta casa, ¿cómo era? La que tiene el cierre. Sí. Y entonces estábamos grabando en la iglesia, que era la última que hicimos nosotros, porque... Claro, aparece en la puerta.
Sí. Sí, Y entonces enfrente teníamos la casa. la casa. Y nadie lo vio porque estaban todos mirando para este lado. Claro. Y se prendieron, se apagaron y se prendieron las luces. Y nos quedamos re duras, nos cagamos de miedo. Y lo raro fue que era un lugar como con una energía más, Suave. como circulaba más la energía. Y después en el desarmadero yo sentía más energía adentro, en los lugares donde está todo Apilado. apilado, que afuera. Y adentro no se grabó mucho. Creo que se grabó esa de la puerta esa. Exacto. Y listo. El estreno aquí fue en el Festival de Mar del Plata, en una sección que era como noches de estreno o algo así. Y fue muy loco lo que pasó al final de la película, que en una película de género, de terror, haya tanta gente emocionada abrazándote y que te quieran contar una historia de algo de lo que les había pasado, de cómo les había tocado la película más allá del género. No sé, es algo que tiene la película. Uno no busca generar una reacción en particular, sino que estamos contando una historia. Por ahí te puede pasar con una película infantil, que hay algo que a alguien le toca también, ¿no? Pero bueno, esta película que une dos géneros. Por un lado tiene los tópicos del cine de género de terror y después transita la tragedia, que creo que es de los géneros más transitados en la historia de la dramaturgia, ¿no? Y de la tragedia uno lo liga a lo emocional, y cuando está sostenido algo de lo emocional, si no te pasó, no te va a pasar desapercibido, porque la trompada llega, ¿no? Sí, y además hay que, a mí el cine que me gusta, el cine que nos gusta a nosotros, es que se conecta con la realidad. O sea, es algo real. No lo vamos a poder solucionar, es algo que o sea, el Estado podría ordenar las rutas, no sé, digo, eso es algo real, pero digo, nosotros hacemos películas conectadas con la realidad siempre, o sea, todas nuestras películas tienen, y eso es lo bueno, que hacer una obra de arte a partir de un hecho concreto, de la realidad. Yo quiero agregar algo, porque a mí me parece que es lo más importante que tiene esta película, digo, más allá de lo trágico, y aquellos que hayan tenido un familiar o alguien cercano que haya perdido un accidente de tránsito, digo, aquellos que perdimos gente importante en nuestra vida, me parece que lo más importante no es el accidente en sí, sino lo que cuenta la película, y justamente la escena esa que decíamos del final, me parece que es la síntesis superadora de la película y de nuestras vidas en general, que nos tenemos como una lucecita de esperanza que después de más allá y algo más, por ahí nos reencontramos con la gente que nosotros queremos. Ese es más o menos como el metamensaje o el subtexto de la película, que me parece que es más que interesante. Sí, por eso es como tiene un final, que lo hablamos con Clara y lo hablamos con los chicos, tiene un final, el happy end es el reencuentro con la familia, o sea, dentro de un mundo de terror y una tragedia, pero digo, el artista genera su obra de arte, que es su propia muerte, para reencontrarse con su familia. Digo, más allá de todo, de esta unión de los dos universos, digo... Pero esto queda entre nosotros, no buen tener. No, pero digo, pero la idea es esa, ¿no? La idea es esta, de decir, bueno, está ese reencuentro, ¿no? No, y la posibilidad de una saga, ¿no? Porque esto también tiene esa intención, como dice Eduardo, disparador, cada auto, cada accidente, puede ser una historia, una tragedia a contar. ¿Por qué no seguir contando historias desde ese lugar? Así que bueno, ojalá podamos seguir desarrollando. Se podría hacer una serie. Se podría hacer una serie. Exacto. Gracias. Gracias.